Buenas tardes, mi nombre es Verónica Viveros García y el día de hoy en esta cláusula informativa les voy a platicar un poco sobre el programa de preescolar NACASA de España. Este surge en 1977 por Cáritas de Galicia. Su principal objetivo era cubrir las necesidades y carencias de los niños que eran de educación preescolar. Más que nada se centraba en la educación del medio rural porque los niños no tenían condiciones para ir a un centro de enseñanza como tal en una institución. Entonces esto surge de manera que pudieran ingresar todas las familias, o sea que pudieran seguir este programa muchísimas familias, y hasta el día de hoy se han sumado más de 30,000 familias. A lo largo de este tiempo ha ido evolucionando por toda la información que vamos adquiriendo para poder cubrir todas esas necesidades de los niños. Los niños tienen muchísimas necesidades de los 0 a 4 años y pues yo creo que es importante estar totalmente capacitado para que estos niños puedan tener una buena educación y un desarrollo óptimo. Es un programa de formación de padres en educación infantil. De los 0 a 4 años es educación inicial. Entonces es importante que los padres de familia, que son los que van a educar a sus hijos en este lapso de tiempo, puedan estar totalmente capacitados y puedan contribuir a la formación de los niños. Este tiene dos vertientes, que es una como servicio, que es un programa para contribuir a la formación de los padres, precisamente para que estén totalmente capacitados y que puedan reflexionar a lo largo de la vida cotidiana cómo es que se educa al pequeño, a nuestro hijo. Y también como una acción de padres, las actividades diarias que se tiene que hacer o las experiencias que van de modo consciente en los niños, entonces esos son los que se deben de tratar en casa. Es importante la necesidad de involucrar a los padres en la educación infantil, dotándolos de información necesaria para que el aprendizaje no sea algo reducido al centro escolar, sino que reciban en casa estímulos y refuerzos que puedan desarrollar la capacidad y las habilidades del niño de una manera más óptima. Esto no quiere decir que la institución no le brinde esos conocimientos o esas habilidades, pero estamos recordando que este principalmente fue para los niños que no tenían esta oportunidad de ir a una institución educativa como tal, a un centro educativo. Tiene bases de participación y en este caso las competencias son esas bases. Si nosotros le presentamos todas estas competencias a los padres de familia, para ellos va a ser más fácil tratar de organizar esta educación no formal de manera que pueda aprovecharla al máximo su pequeño hijo. En este caso, los ámbitos en los que se desarrollaba era familias con niños no escolarizados, que es de esta edad, antes de los 4 años. En la mayor parte del mundo, los niños entran al preescolar a la edad de 4 años. Entonces, es precisamente por eso que hace este programa que sea de los 0 a los 4 años. También se proporcionaba atención a zonas con menos servicios y más aisladas, las que estuvieran muy lejos de estas instituciones o las que estuvieran muy aisladas, de manera que no tuvieran todos los servicios que se tienen que tener para tener una educación escolarizada a esa edad. Los objetivos son que los padres tomen conciencia de la importancia del papel como primeros y fundamentales educadores de sus hijos. En las escuelas de educación inicial, en este caso de las guarderías, todas las maestras se preocupan totalmente por la educación de estos pequeños. Siguen un programa, siguen competencias, siguen estimulación temprana, que es algo fundamental para la educación de estos pequeños. Pero también los padres forman un pilar totalmente importante que necesitamos a esta edad. Los niños socializan y es importante que sus padres puedan estar acompañándolos en esta etapa. La familia tiene que conocer todas las etapas evolutivas de su hijo
las actividades adecuadas, y es por eso que muchas veces tratan de darles esa información, de darles esas competencias para que solamente el papá, la mamá o en este caso ambos puedan tratar de emplearlas en su vida cotidiana, de manera que ellos puedan tener más desarrollo y más habilidades para que puedan totalmente potenciarlas. Los padres deberán ser capaces de compartir y confrontar su práctica educativa con su familia y con otros padres. Es importante que también los padres compartan esta información con los demás padres de familia, que pueden tener también dudas y tener también la curiosidad de poder emplear esto en casa. Las familias van a descubrir, valorar y aprovechar los recursos existentes en el propio entorno como elementos educativos. No es necesario que en este caso las herramientas o las actividades que proporcionen sean totalmente obligatorias, sino se pueden sustituir con otras cosas que tengamos a la mano. No es necesario tratar de tener todo excelentemente en buenas condiciones, o en este caso que sea totalmente lo que se requiere. Algunas estrategias que ha empleado este programa son la visita familiar. En este caso, cada orientador visita a cada familia de manera individualizada para poder asesorarlos un poquito más y más personalizado, para que puedan tener un poquito más de conocimientos y más capacidad para poder educar a sus hijos de manera óptima. Hay ludotecas donde los orientadores llevan juguetes o material adecuado a la edad de los más pequeños. Por ejemplo, no podemos darle un libro a un niño que tiene 1 año. ¿Por qué? Porque lo va a romper, lo va a babear, y esto hace que sea un peligro para él. Entonces, hay muchos libros, por ejemplo, de tela que pueden utilizar los niños en casa, y si es que no hay un libro de tela en casa, podemos sustituirlo con algún otro material que pueda asemejarse a algo parecido. Digo, podemos hacerlo con una tela que no utilicemos y es igual de enriquecedor que uno que compras en una tienda. Entonces, las madres colaboradoras se trata de personas que ponen al servicio del programa de una forma altruista toda su experiencia colaborando en las reuniones de orientación. Más que nada aquí es muy enriquecedor porque las mamás que ya tienen experiencia en este campo pueden platicar sus experiencias, y esto ayuda a las demás mamás o a los demás papás a tener un poco más de confianza y atreverse a poder educar a sus hijos en casa. El tener esta educación no formal en casa es de suma importancia y de sumo esfuerzo. ¿Para qué? Para que podamos tener un desarrollo pleno de los niños. La duración y sus fases el programa ha introducido múltiples aspectos, manteniendo sus principios de actuación. Como tal, la valoración a lo largo de estos 26 años han constatado el interés y la capacidad de los padres para educar a sus hijos. Todos los padres de familia han estado contentos y han estado tratando de ponerle un poco más de empeño a esta educación. Hemos constatado que también los medios de acceso a información cada vez son mayores que hace 30 años. Entonces, es más fácil obtener esa información para educar a nuestros hijos en internet o en algún libro. Todavía hay muchas zonas que están aisladas y que no pueden tener a la mano esta información. Es por eso que todos estos orientadores los ayudan para que puedan tener un desarrollo excelente para sus hijos. La difusión de esta información se ha visto muy extraordinaria en la web. ¿Por qué? Porque tenemos a la mano ya un poco más de información, un poco más de artículos que nos permiten aprender un poquito más sobre la educación inicial. La educación inicial, en lo personal, a mí se me hace totalmente fundamental, y qué mejor que cuando los papás son los que brindan esta educación. Los padres que hace 20 años tenían un bebé, un pequeñito, eran los que se encargaban de
tener esta educación, de brindarles esta educación. Y a mí me parece algo muy beneficioso para el niño. ¿Por qué? Porque los ayuda a ser un poco más sociales, porque les ayuda a tener un desarrollo distinto a quien no tiene esta educación en casa. Entonces, yo creo que es algo muy importante el emplear un poco más esta educación en casa. A mí se me hace muy atractivo lo que hizo este programa, porque el hecho que brindara esta información y estas capacitaciones a los padres de familia que no tenían cómo escolarizar a sus hijos es muy increíble. Los ejercicios de motricidad y otras prácticas para el desarrollo del niño son fundamentales. Todos hablamos de estimulación temprana, pero ¿qué es la estimulación temprana? Son actividades, ejercicios, tratar de contribuir a su motricidad fina, a su motricidad gruesa, con ciertas actividades que no necesitan muchos materiales. De hecho, totalmente si ponemos actividades, por ejemplo, de hacer bolitas con plastilina, con papel incluso, tenemos totalmente esta motricidad fina. En conclusión, tenemos que los niños pueden tener muchísimas actividades en casa y que es muy padre que surja estos programas para niños que no pueden tener a la mano esa escolaridad. Como tal no tienen una institución, pero sus padres son los que trabajan duro y se esfuerzan para poder brindarles este tipo de educación. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo por el día de hoy y muchas gracias por estar aquí en esta cláusula informativa.